En este preciso instante, estás viajando por el espacio a más de 560.000 millas por hora, no en una nave futurista, sino sentado en tu lugar, sobre la superficie de un pequeño planeta azul que orbita una estrella común, en la periferia de una galaxia espiral llamada Vía Láctea. Esta isla cósmica contiene aproximadamente 400.000 millones de estrellas, y es nuestro hogar. Pero hay una verdad profunda y casi paradójica: nunca hemos visto nuestra galaxia desde fuera. Nunca pudimos dar un paso atrás y contemplar su forma espiral, sus brazos luminosos o su núcleo ardiente. Estamos como hormigas en un reloj gigante, percibimos el movimiento de las manecillas, pero jamás vemos la esfera completa. Los astronautas que observan la Tierra desde el espacio ya han experimentado algo parecido. Las ciudades desaparecen, los ríos se convierten en líneas tenues, y lo que parecía infinito desde el suelo se transforma en una canica azul en la oscuridad. Pero nuestra situación es aún más extrema. La luz del extremo opuesto de la Vía Láctea tarda 100.000 años en alcanzarnos. Es decir, vemos el pasado, no el presente. Cada estrella en el cielo nocturno es un eco de tiempos antiguos, algunas ya ni siquiera existen. Y aún así, con telescopios, matemáticas e imaginación, hemos reconstruido la arquitectura invisible que nos alberga. Utilizamos cúmulos globulares como hitos geodésicos, estrellas variables como reglas cósmicas y ondas de radio para ver más allá del polvo interestelar. Pero por mucho que avancemos, jamás tendremos esa vista externa, esa imagen icónica que poseemos de Andrómeda o de la galaxia del Remolino. Nuestro hogar cósmico permanecerá, para siempre, una catedral cuya fachada solo podemos imaginar. Y quizás sea precisamente esa imposibilidad la que nos hace tan curiosos, tan humanos. Vivimos dentro de algo demasiado grandioso para ser abarcado por una sola mirada, y es en esa tensión entre lo visible y lo invisible donde nace nuestra búsqueda de significado. Si pudieras ver la Vía Láctea desde fuera, aunque fuera por un solo segundo, ¿qué te gustaría observar? ¿La estructura de sus brazos espirales? ¿El halo de materia oscura? ¿O quizá el agujero negro central devorando una estrella? Imagínate flotando a 250 millas sobre la Tierra, como un astronauta en la Estación Espacial Internacional. Miras por la ventana buscando algo familiar, tu ciudad, tu casa, tal vez incluso tu patio trasero. Pero ocurre algo sorprendente. No logras ver nada de eso. Las casas desaparecen. Las calles se disuelven. Incluso ciudades enteras se convierten en meros puntos de luz difusa. La resolución de la visión humana simplemente no puede captar objetos tan pequeños a esa distancia. Y cuanto más te alejas, más la Tierra pierde sus detalles. A 1.000 millas de altitud, estados enteros se funden en formas indistinguibles. A 10.000 millas, los continentes se mezclan en una canica azul suspendida en la oscuridad. Lo que parecía infinito cuando caminabas por tu barrio ahora cabe por completo en el campo visual de una sola mirada. Esta transformación revela una verdad profunda: la distancia borra los detalles. Nuestra percepción de lo grande y lo pequeño depende enteramente del punto de vista. Desde el suelo, la Tierra es inmensa. Desde el espacio, es frágil, diminuta, casi efímera. Y esto es solo el comienzo. Porque si la Tierra ya se reduce tanto, imagina lo que sucede cuando salimos de nuestro sistema solar, o cuando intentamos contemplar la galaxia entera. Estamos atrapados en una ilusión de escala creada por nuestra propia proximidad con el mundo. Solo al alejarnos, incluso si es solo con la imaginación, comprendemos cuán pequeños somos, y cuán vasto es todo a nuestro alrededor. Esta ilusión moldea no solo cómo vemos el planeta, sino cómo entendemos nuestro lugar en el universo. Cuando nos sentimos grandes o importantes, es porque aún no hemos dado el paso mental necesario para contemplar el cosmos en su verdadera proporción. ¿Has tenido algún momento en que percibiste, de forma visceral, cuán diminuto es el ser humano frente al cosmos? ¿Fue al ver una foto de la Tierra desde el espacio? ¿Al mirar el cielo nocturno? Si redujéramos la Tierra al tamaño de un grano de arena, algo que podrías perder en la alfombra, ¿qué ocurriría con el resto del universo? La Luna se convertiría en una piedrecita a 6 metros de distancia. El Sol, en una pelota de playa a 800 metros. Júpiter, en una bolita de vidrio a 4 kilómetros. Pero entonces viene el impacto. La estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría a 125.000 millas de distancia, más de la mitad de la distancia hasta la Luna. Ese vacío entre las estrellas es tan absoluto que, incluso viajando a la velocidad de la luz, 670 millones de mph, tardaríamos 4 años en llegar allí. La luz que ves hoy de Próxima Centauri inició su viaje antes de los últimos Juegos Olímpicos, antes de la última elección, antes de que muchas de las canciones que amas fueran compuestas. Y esa es solo la estrella más cercana. La Vía Láctea tiene 400.000 millones de ellas,
esparcidas a lo largo de 100.000 años luz de diámetro. Colón navegó 4.000 millas y creyó estar en el límite del mundo. La luz recorre 25 billones de millas solo para llegar a la estrella vecina. Si condujeras sin parar, 24 horas al día, tardarías 40 millones de años en cubrir esa distancia. Por eso el cielo nocturno es una máquina del tiempo. Cada punto de luz es un retrato del pasado. Algunas estrellas que brillan para nosotros ya explotaron hace siglos, pero su último suspiro luminoso sigue viajando por el vacío, buscando ojos que puedan verlo. Vivimos rodeados por fantasmas de luz, mensajeros de un cosmos que ya no existe, y que, aún así, continúa hablándonos. El vacío interestelar no es solo ausencia, es una presencia silenciosa que define la estructura del universo. Nos aísla, pero también nos conecta, porque es a través de él que la luz viaja, trayendo historias de mundos lejanos. Si el cielo nocturno es una ventana al pasado, ¿qué estrella te gustaría que contara la historia de tu propia vida? ¿Qué constelación crees que lleva la luz del día en que naciste? Imagina intentar comprender la arquitectura de una catedral mientras te arrastras por el suelo de una de sus capillas laterales, sin poder salir jamás del edificio. Esa es exactamente la condición humana frente a la Vía Láctea. Estamos atrapados dentro de ella, como hormigas en un reloj gigante. Percibimos el tic-tac de las manecillas, pero jamás vemos la esfera completa. No podemos dar un paso atrás y contemplar su forma espiral, sus brazos luminosos o su núcleo ardiente. Todo lo que sabemos ha sido reconstruido a partir de fragmentos, luces que tardaron 100.000 años en atravesar la galaxia y llegar a nuestros ojos. Sí, la luz del extremo opuesto de la Vía Láctea comenzó su viaje cuando los primeros humanos modernos aún no habían abandonado África. Mientras tanto, nuestro sistema solar es una insignificancia cósmica. Si la Tierra fuera un grano de arena, la Luna sería una piedrecita a 6 metros de distancia. El Sol, una pelota de playa a 800 metros. Júpiter, una bolita de vidrio a 3 kilómetros. Pero entonces viene el impacto. Próxima Centauri, la estrella más cercana, estaría a 125.000 millas, más de la mitad de la distancia hasta la Luna. Todo nuestro sistema planetario cabría en un círculo de 10 metros, mientras que el siguiente vecino estaría a más de 12.000 veces esa distancia. Ese vacío no es solo ausencia, es la regla del universo. Las estrellas están tan separadas que, si cada una fuera un grano de arena, estarían esparcidas por continentes enteros. Y aún así, somos capaces de mapear nuestra galaxia, no con fotografías externas, sino con matemáticas, telescopios y pura imaginación. Usamos cúmulos globulares como hitos geodésicos, estrellas variables como reglas cósmicas y ondas de radio para ver más allá del polvo interestelar. Pero por mucho que avancemos, jamás tendremos esa vista externa, esa imagen icónica que poseemos de Andrómeda. Estamos condenados a reconstruir toda la casa a partir de un solo ladrillo. Y quizás sea precisamente esa limitación la que nos hace tan creativos, tan humanos. Vivimos dentro de algo demasiado grandioso para ser abarcado por una sola mirada, y es en esa tensión entre lo visible y lo invisible donde nace nuestra búsqueda de significado. Si pudieras, por un instante, flotar fuera de la Vía Láctea y verla entera, ¿qué te dejaría más asombrado? ¿La delicadeza de sus brazos espirales, la oscuridad de su halo invisible o el hecho de que, entre 400.000 millones de estrellas, una de ellas alberga tu existencia? Estás sentado, inmóvil, leyendo estas palabras. Pero, en realidad, estás viajando por el espacio a 560.000 millas por hora, más rápido que cualquier cohete jamás construido. Esa velocidad no proviene de un motor, sino del movimiento combinado de 3 danzas celestes. Primero, la rotación de la Tierra. Giras a unos 1.000 millas por hora hacia el este, aunque no sientas nada. Segundo, la órbita alrededor del Sol. Nuestro planeta nos arrastra a 67.000 millas por hora en una elipse precisa que dura un año. Pero lo más espectacular está por venir. Todo el sistema solar orbita el centro de la Vía Láctea a 560.000 millas por hora, como una piedra atada a una cuerda de 26.000 años luz de longitud. Completar una vuelta en este carrusel cósmico lleva 250 millones de años, lo que los astrónomos llaman un año galáctico. Desde que se formó la Tierra, hace 4.500 millones de años, hemos completado apenas 18 vueltas. Eso significa que nuestro planeta tiene 18 años galácticos. Ahora piensa en la historia humana. Desde las primeras herramientas de piedra hasta la exploración espacial, todo ocurrió en menos del 0,01% de un solo año galáctico. Roma nació y cayó en un parpadeo cósmico. Los dinosaurios reinaron durante apenas un cuarto de una vuelta. Mientras tanto, el Sol asciende y desciende por el plano galáctico cada 66 millones de años,
como un péndulo vertical que algunos científicos asocian con extinciones masivas. Estamos en movimiento constante, en múltiples escalas, sin sentir jamás el viento del cosmos en nuestros rostros. Esa quietud ilusoria es una bendición. Si percibiéramos toda esa velocidad, la realidad sería insoportable. Pero también es un recordatorio, no somos pasajeros pasivos. Somos parte de una coreografía gravitacional que involucra miles de millones de estrellas, gas, polvo y materia oscura. Y aún así, en medio de ese torbellino, la vida floreció. ¿Qué dice eso sobre la resiliencia de la existencia, o sobre lo raro que es encontrar un rincón estable en este universo en eterno movimiento? ¿Alguna vez te has detenido a sentir, aunque sea metafóricamente, ese movimiento? ¿Cómo sería vivir con la conciencia constante de que, en cada segundo, fuerzas cósmicas que ni siquiera los dioses de la antigüedad imaginaron te están llevando? Durante siglos, la humanidad creyó que ocupaba el centro del universo. Primero pensamos que la Tierra era el eje inmóvil alrededor del cual giraban el Sol, la Luna y las estrellas. Luego aceptamos que la Tierra orbita el Sol, pero seguimos imaginando que nuestra estrella estaba en el corazón de la creación. Esa ilusión solo se rompió en 1917, gracias a un joven astrónomo llamado Arlo Shapley. No contaba con telescopios espaciales ni inteligencia artificial, solo con paciencia, matemáticas y una mirada atenta a los cúmulos globulares, esferas densas de estrellas antiguas que orbitan la galaxia como luciérnagas alrededor de una fogata. Shapley notó algo crucial: esos cúmulos no estaban distribuidos alrededor del Sol. Se concentraban en una región distante, en dirección a la constelación de Sagitario. Usando estrellas variables del tipo Cefeida, cuyo brillo pulsante revela su distancia real, mapeó el cielo en 3 dimensiones y hizo un descubrimiento humillante: no estamos en el centro de la Vía Láctea. Estamos a 26.000 años luz del núcleo, en la periferia de un disco de 100.000 años luz. Si la galaxia fuera una pizza, viviríamos cerca del borde crujiente, lejos de los ingredientes del centro. Esa revelación fue un nuevo golpe al ego humano, pero, irónicamente, una bendición para la vida. El centro galáctico es un infierno cósmico. Agujeros negros devoran estrellas, la radiación intensa esteriliza planetas y campos magnéticos desgarran el espacio. Nuestra posición suburbana nos ha dado miles de millones de años de estabilidad, tiempo suficiente para que moléculas se convirtieran en células, células en seres conscientes y seres conscientes comenzaran a preguntarse, ¿dónde estamos? Shapley no solo redefinió nuestra dirección cósmica, demostró que el universo no gira a nuestro alrededor. Y al hacerlo, abrió el camino para entender que las galaxias son islas comunes en un océano de billones de ellas. Hoy sabemos que nuestra ubicación periférica no es casualidad, es condición para la existencia. Si estuviéramos más cerca del centro, quizás nadie estaría aquí para contar esta historia. Ante esto, ¿cómo ves nuestro exilio cósmico? ¿Como una insignificancia o como un privilegio raro en el universo? Imagina una noria girando tan rápido que sus cabinas deberían salir volando, arrancadas por la fuerza centrífuga. Ahora imagina que, contra todas las leyes de la física que conocemos, permanecen firmes, como si algo invisible las sostuviera con manos de acero. Eso es exactamente lo que ocurre con la Vía Láctea. Las estrellas en los bordes externos de la galaxia orbitan el centro a velocidades tan altas que, según la gravedad de la materia visible, estrellas, gas, polvo, planetas, deberían haber sido lanzadas al espacio hace miles de millones de años. La galaxia debería haberse desintegrado como un trompo descontrolado. Pero no lo ha hecho. Algo invisible la mantiene unida. Ese algo es la materia oscura, una sustancia misteriosa que no emite, absorbe ni refleja luz, y que por tanto es completamente invisible para nuestros telescopios. Solo la percibimos por sus efectos gravitacionales. No interactúa con la luz ni con la materia ordinaria, pero ejerce gravedad, y mucha. Tanta que, mientras todo lo que vemos en el cosmos, estrellas, planetas, nebulosas, incluso tú y yo, representa apenas el 5% de la masa total de la galaxia, la materia oscura constituye el otro 95%. Forma un halo esférico gigantesco que envuelve todo el disco visible de la Vía Láctea, extendiéndose casi 2 millones de años luz, 20 veces más que el diámetro del disco estelar. Si el disco luminoso fuera una moneda, el halo de materia oscura tendría el tamaño de una mesa de comedor. Y lo más asombroso, miles de millones de partículas de materia oscura atraviesan tu cuerpo cada segundo, como fantasmas cósmicos, sin chocar con un solo átomo. Pasan a través de la Tierra, de los edificios, de tu corazón, y nunca lo sentirás. A pesar de dominar la masa del universo, aún no sabemos qué es. No está hecha de protones, neutrones ni electrones. Podría estar compuesta por partículas exóticas aún no detectadas, como los WIMPs o los axiones.
Lo que sí sabemos es que, sin ella, no existirían galaxias, y, por tanto, tampoco nosotros. Es el esqueleto invisible sobre el que se ha construido el cosmos visible. Ante esto, ¿cómo imaginas la materia oscura? ¿Como un océano silencioso en el que nadamos sin saberlo, o como una telaraña invisible que teje la propia realidad? Intentar comprender la estructura de la Vía Láctea siendo habitantes de ella es como tratar de mapear un bosque entero estando atrapado en el tronco de un solo árbol. No podemos dar un paso atrás. No podemos tomar una fotografía desde fuera. Estamos encerrados dentro de nuestra propia casa cósmica, condenados a reconstruir su arquitectura a partir de fragmentos de luz que tardaron milenios, o incluso 100.000 años, en alcanzarnos. Y hay un agravante. El centro galáctico, donde reside el corazón gravitacional de la galaxia, está envuelto en una densa neblina de polvo interestelar que absorbe casi toda la luz visible. Mirar hacia Sagitario en luz óptica es como intentar ver a través de una pared de humo. Por eso, durante siglos, el núcleo de la Vía Láctea permaneció un misterio. Solo con el advenimiento de la astronomía infrarroja y de radio pudimos ver más allá de esta cortina cósmica. Estas formas de radiación penetran el polvo como los rayos X atraviesan la piel, revelando estrellas, gas e incluso el agujero negro central. Misiones como el Telescopio Espacial Spitzer y el Observatorio de Radio ALMA nos han dado ventanas al invisible. Más recientemente, la misión Gaia, de la Agencia Espacial Europea, ha mapeado con una precisión sin precedentes las posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas, creando el retrato tridimensional más detallado jamás realizado de nuestro vecindario galáctico. Aún así, existen límites. Gaia solo ve hasta cierta distancia, el polvo sigue ocultando regiones densas, y nuestra visión permanece distorsionada por la perspectiva interna. Vemos la Vía Láctea de perfil, como una franja luminosa en el cielo, el famoso camino de leche, pero no logramos discernir su forma espiral completa. Somos como peces tratando de describir el océano sin haber visto jamás la superficie. Y, sin embargo, con ingenio, matemáticas e imaginación, nos hemos acercado a lo imposible. Pero, ¿algún día comprenderemos plenamente nuestra galaxia sin poder verla jamás en su totalidad? ¿O será que la verdadera belleza del cosmos reside precisamente en esa búsqueda eterna de lo que no podemos ver? Los brazos espirales de la Vía Láctea no son estructuras fijas, como los radios de una rueda. No están hechos de estrellas permanentes ni giran como un carrusel sólido. En realidad, son ondas de densidad, patrones que se desplazan por el disco galáctico como las ondas sonoras por el aire. Imagina un embotellamiento en una autopista. Los autos entran por la parte trasera, reducen la velocidad en el tramo congestionado y salen por delante, pero el embotellamiento en sí permanece en el mismo lugar. Así funcionan exactamente los brazos espirales. Las estrellas, el gas y el polvo entran en ellos, desaceleran momentáneamente debido a la mayor densidad gravitacional y luego salen por el otro lado. El brazo no está compuesto de materia fija, es un patrón en movimiento. Y es en este embotellamiento cósmico donde el universo da a luz nuevas estrellas. Cuando nubes de gas interestelar entran en un brazo espiral, son comprimidas por la onda de densidad. Esa compresión desencadena el colapso gravitacional de regiones densas, encendiendo hornos nucleares que brillan con un intenso color azul, las estrellas masivas y jóvenes que iluminan los brazos como luces de neón. Por eso los brazos parecen tan brillantes, no porque contengan más estrellas permanentes, sino porque están llenos de recién nacidas estelares. Nuestro sistema solar se encuentra en un brazo menor llamado Brazo de Orión, una especie de rampa de acceso entre dos brazos principales, Perseo y Sagitario. Cada 100 a 150 millones de años, cruzamos un brazo espiral principal. Y algunos científicos sugieren que estas travesías podrían tener profundas consecuencias para la Tierra. El aumento en la densidad de gas y polvo, la radiación de supernovas cercanas y la perturbación de cometas en la nube de Oort podrían desencadenar cambios climáticos o incluso extinciones masivas. Así, los brazos espirales no son solo hermosos, son fuerzas dinámicas que moldean el destino de los planetas. Si los brazos son ondas y no estructuras fijas, y si las estrellas entran y salen de ellos como viajeros en una carretera, ¿será que la vida en la Tierra floreció precisamente porque pasamos la mayor parte del tiempo fuera de esos corredores cósmicos de nacimiento y destrucción? La Vía Láctea no viaja sola por el cosmos. Está rodeada por una corte de galaxias menores, decenas de ellas, que orbitan como lunas alrededor de un planeta gigante. Las más famosas son las nubes de Magallanes, visibles como manchas luminosas en el cielo del hemisferio sur. La gran nube contiene alrededor de 10.000 millones de estrellas, la pequeña, unos 3.000 millones. Pero no son las únicas. Más de 30 galaxias enanas ya han sido identificadas, con nombres exóticos como Draco, Fornax y Sculpter, muchas tan tenues que solo fueron descubiertas recientemente gracias a telescopios lo suficientemente sensibles para captar su brillo casi imperceptible.
Y hay un secreto sombrío en esta relación aparentemente armoniosa: la Vía Láctea está devorando a sus compañeras. La gravedad de nuestra galaxia actúa como una marea cósmica implacable, arrancando estrellas, gas y polvo de las galaxias menores y despojándolas de sus hogares. La galaxia enana de Sagitario es el ejemplo más dramático. Durante miles de millones de años ha orbitado la Vía Láctea, y en cada pasada por el disco galáctico pierde más de sí misma. Hoy está siendo desgarrada, transformándose en largas corrientes estelares que envuelven toda nuestra galaxia como cintas celestes. Estas corrientes no son meros restos, son registros gravitacionales de un banquete cósmico en curso. Este proceso, llamado canibalismo galáctico, no es una excepción, es la regla. Se cree que gran parte del halo estelar de la Vía Láctea, esa esfera difusa de estrellas antiguas que rodea el disco, está compuesta por los restos de decenas, quizás cientos, de galaxias menores devoradas a lo largo de 10.000 millones de años. Incluso las nubes de Magallanes enfrentarán este destino. La gran nube, que tal vez esté en su primera aproximación real, será lentamente desmantelada en los próximos miles de millones de años, y su gas alimentará nuevas generaciones de estrellas en nuestros brazos espirales. Este ciclo de destrucción y renacimiento ha moldeado la Vía Láctea que conocemos, más masiva, más rica, más compleja. Lejos de ser una estructura estática, nuestra galaxia es un depredador silencioso que crece no por adición, sino por absorción. Y eso plantea una pregunta inquietante: si gran parte de las estrellas que nos rodean, quizás incluso algunas cercanas al Sol, nacieron en galaxias que ya no existen, ¿será que, sin saberlo, habitamos los escombros de mundos ajenos? En el corazón de la Vía Láctea, oculto tras una cortina de polvo interestelar, reside una entidad tan extrema que desafía la lógica de la física clásica: Sagitario Asterisco, un agujero negro supermasivo con la masa de 4 millones de soles comprimida en un volumen menor que el sistema solar. No brilla, no emite luz, no refleja, no revela su presencia directamente. Pero su influencia gravitacional es omnipresente. Es el eje invisible en torno al cual toda la galaxia gira, manteniendo a 400.000 millones de estrellas atrapadas en una danza gravitacional que dura miles de millones de años. Cerca de él, el propio tejido del espacio-tiempo se deforma. El tiempo se desacelera, un reloj allí marcaría minutos más lentos que en la Tierra. El espacio es arrastrado en espiral, en un fenómeno predicho por Einstein llamado arrastre de Marco, Fram dragging, como si el agujero negro girara tan rápido que arrastrara consigo al propio universo. Estrellas cercanas, como la famosa S2, orbitan a velocidades de 3.000 km por segundo, más del 1% de la velocidad de la luz, completando órbitas en meros años, mientras que el Sol tarda 250 millones. Cuando gas o una estrella desprevenida se acerca demasiado, es estirada, calentada a millones de grados y devorada, emitiendo ráfagas de rayos X y ondas de radio antes de desaparecer para siempre más allá del horizonte de sucesos. A pesar de su poder, Sagitario Asterisco es, por ahora, relativamente tranquilo, un gigante dormido. Pero su existencia revela algo profundo: las galaxias y sus agujeros negros centrales evolucionan juntos. Cuanto mayor es la galaxia, mayor es el agujero negro. No son parásitos, son arquitectos cósmicos, regulando la formación estelar y la dinámica del núcleo galáctico. El centro de la Vía Láctea es un campo de batalla: radiación intensa, campos magnéticos caóticos, estrellas masivas naciendo y muriendo en pocos millones de años. Un entorno tan hostil que la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Y aún así, allí en lo más profundo, en el punto más denso de nuestro cosmos local, reside lo que podría ser el verdadero corazón de la creación, un vacío que atrae todo, transforma todo y silencia todo. Frente a un objeto que distorsiona el tiempo y devora la luz, ¿cómo imaginas el momento final de una estrella siendo tragada, como una despedida trágica o como el nacimiento de algo nuevo en el tejido del universo? La Vía Láctea no es un museo de estrellas antiguas, es un ecosistema cósmico en constante renovación. Cada año, en promedio, 3 nuevas estrellas encienden sus hornos nucleares en guarderías de gas y polvo, mientras que otras 2 se apagan, cerrando sus vidas en explosiones gloriosas o colapsos silenciosos. Este ciclo de nacimiento y muerte es el motor de la química del universo. Las primeras estrellas, formadas únicamente por hidrógeno y helio, eran monstruos efímeros que vivieron apenas unos pocos millones de años antes de explotar como supernovas, esparciendo los primeros átomos pesados, carbono, oxígeno, hierro, por el espacio. Esos elementos se convirtieron en los ladrillos de planetas rocosos, océanos y, eventualmente, vida. Nuestro Sol, que nació hace 4.600 millones de años, es al menos de tercera generación. Está hecho de gas enriquecido por múltiples generaciones de estrellas muertas. Cada átomo de calcio en tus huesos, de hierro en tu sangre, de oxígeno en tus pulmones fue forjado en el núcleo de una estrella que murió antes incluso de que existiera la Tierra. Hoy,
La galaxia está más tranquila. La tasa de formación estelar alcanzó su pico hace unos 10.000 millones de años, cuando nacían estrellas 10 veces más rápido que ahora. Hoy, el gas primordial se agota y el ritmo se desacelera. Aún así, los viveros siguen activos, especialmente los brazos espirales, donde ondas de densidad comprimen nubes de gas, desencadenando colapsos gravitacionales que encienden nuevos soles. Las estrellas masivas viven rápido y mueren en espectáculos de rayos gamma y supernovas, mientras que las más pequeñas, como el Sol, brillan durante miles de millones de años, ofreciendo la estabilidad necesaria para la evolución de la vida. Este delicado equilibrio, entre destrucción y creación, es lo que hace posible la existencia de seres capaces de mirar al cielo y preguntarse de dónde vinieron. Y hay algo profundamente poético en ello. Somos el universo observándose a sí mismo, hechos de cenizas estelares, habitando un planeta que es, en esencia, un relicario de estrellas muertas. Si cada uno de nosotros lleva en su cuerpo los restos de decenas de estrellas extintas, ¿cuál de ellas, en tu imaginación, aportó el átomo que hoy te permite pensar, sentir y maravillarte con el cosmos? Durante décadas, creímos conocer los límites de nuestro hogar cósmico. Los libros de texto afirmaban con seguridad que el disco estelar de la Vía Láctea se extendía 50.000 años luz desde el centro, un diámetro total de 100.000 años luz. Era un número limpio, elegante, fácil de memorizar. Pero el universo rara vez respeta nuestras conveniencias. En 2018, datos de la misión espacial Gaia revelaron algo sorprendente. Estrellas nacidas en la Vía Láctea, no invasoras de galaxias vecinas, sino miembros legítimos de nuestra familia estelar, estaban siendo detectadas a distancias de 84.000, 90.000 e incluso 103.000 años luz del centro galáctico. El disco visible, aquel que brilla con miles de millones de soles, es más del doble de grande de lo que imaginábamos. Este hallazgo no es solo una corrección de escala, es una redefinición de lo que significa pertenecer a la Vía Láctea. Las estrellas en esa frontera extrema orbitan tan lentamente que, desde el nacimiento del Sol, han completado menos de una vuelta alrededor del núcleo. Viven en un suburbio cósmico tan distante que la luz del centro galáctico tarda más de 100.000 años en alcanzarlas. Pero el verdadero gigante permanece invisible. Mientras el disco estelar se expande, el halo de materia oscura, esa sustancia misteriosa que compone el 95% de la masa de la galaxia, se extiende casi 2 millones de años luz. Esto significa que la verdadera frontera gravitacional de la Vía Láctea alcanza el 80% de la distancia hasta Andrómeda, nuestra vecina espiral situada a 2,5 millones de años luz. Y aquí reside una revelación aún más perturbadora: los halos de materia oscura de ambas galaxias ya podrían estar superponiéndose. Aunque las estrellas aún estén separadas por un vacío inmenso, los esqueletos invisibles que sostienen a ambas galaxias ya se tocan, como raíces subterráneas de árboles distantes que se entrelazan en secreto. Esto sugiere que la colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda, prevista dentro de 4.500 millones de años, ya ha comenzado a nivel gravitacional. Nuestros destinos están entrelazados mucho antes de que las primeras estrellas se encuentren. La galaxia no es un objeto fijo con bordes definidos, sino una entidad fluida, en constante expansión y redefinición. Cada nueva generación de telescopios empuja esas fronteras más lejos, revelando que nuestro hogar cósmico es más vasto, más complejo y más interconectado de lo que jamás imaginamos. Ante esto, ¿dónde trazarías tú la línea que separa nuestra galaxia del resto del universo? ¿En la última estrella visible, en el límite del halo oscuro o en el punto donde la gravedad deja de llamarnos de vuelta? Aunque invisibles a los ojos, autopistas magnéticas serpentean por toda la Vía Láctea, guiando partículas cargadas como ríos invisibles que moldean el destino del cosmos local. Estos campos magnéticos son débiles, miles de veces más tenues que un imán de nevera, pero se extienden a lo largo de 100.000 años luz, siguiendo la curva elegante de los brazos espirales como hilos dorados entretejidos en un tejido cósmico. No brillan, no emiten luz, pero ejercen una influencia profunda, dirigen rayos cósmicos, partículas de alta energía aceleradas por supernovas, que espiralan a lo largo de estas líneas como trenes sobre rieles invisibles, regulan la formación estelar, proporcionando presión de soporte que retrasa o acelera el colapso de nubes de gas, e incluso protegen regiones del disco de turbulencias interestelares. Estos campos no son estáticos. Se originan en el movimiento del gas ionizado, plasma interestelar en constante agitación, y se amplifican mediante la rotación diferencial de la galaxia, en un proceso llamado dínamo galáctico. A medida que el disco gira, las líneas de campo se estiran y retuercen, como si alguien exprimiera un paño húmedo, alineándolas en espirales coherentes que reflejan la estructura misma de la galaxia. La misión Planck, de la Agencia Espacial Europea, mapeó estos campos con una precisión sin precedentes, no observando directamente el magnetismo,
sino midiendo la polarización de la luz emitida por granos de polvo interestelar. Esos diminutos granos, alineados por el campo magnético como brújulas microscópicas, revelan la dirección y la intensidad de las fuerzas invisibles que impregnan el espacio. Cerca del centro galáctico, donde el agujero negro Sagitario A* agita el plasma con su gravedad extrema, los campos magnéticos se intensifican, volviéndose cientos de veces más fuertes. En cambio, en los vacíos entre los brazos espirales, casi desaparecen. Estas variaciones crean un ecosistema magnético dinámico, donde las regiones de campo fuerte inhiben el nacimiento de estrellas, mientras que las zonas de campo débil permiten que las nubes de gas colapsen libremente. El campo magnético galáctico es, por tanto, un arquitecto silencioso. No construye con materia, sino con fuerzas invisibles que orquestan el flujo de energía y materia por toda la galaxia. Y aunque no podamos verlo, está ahí, envolviendo cada átomo del sistema solar, cada partícula que compone tu cuerpo. Si pudieras ver las líneas del campo magnético de la Vía Láctea, ¿cómo imaginas que se entrelazarían alrededor del Sol, como espirales perfectas, caos organizado o algo que nuestra geometría aún no puede describir? En medio de un universo que contiene 2 billones de galaxias, la Vía Láctea es, en muchos sentidos, ordinaria. No somos las más grandes, ni las más brillantes, ni las más antiguas. Somos una espiral barrada típica, con 400.000 millones de estrellas, un disco de 100.000 años luz y un agujero negro central de 4 millones de masas solares, una configuración repetida miles de millones de veces en el cosmos. Alrededor del 60% de las galaxias espirales del universo cercano poseen una barra central como la nuestra. Nuestra tasa de formación estelar, nuestra composición química y nuestra masa nos sitúan firmemente dentro de la curva de la normalidad. Y, paradójicamente, es precisamente esa mediocridad la que nos hace especiales. Vivimos en un entorno cósmico tranquilo, lejos de los cúmulos densos donde las galaxias colisionan con frecuencia, donde chorros de agujeros negros esterilizan sistemas planetarios y donde la turbulencia impide la estabilidad necesaria para que la vida evolucione durante miles de millones de años. Estamos en la periferia de un pequeño grupo, el grupo local, con apenas unas decenas de galaxias, dominado por nosotros y por Andrómeda. Esta calma permitió que el Sol orbitara el centro galáctico 18 veces sin grandes perturbaciones, ofreciendo a la Tierra el tiempo necesario para que moléculas se convirtieran en células, células en mentes, y mentes comenzaran a preguntarse, ¿dónde estamos? Los astrónomos clasifican las galaxias por color y brillo. Las azules son jóvenes, activas, llenas de formación estelar, las rojas son viejas, pasivas, casi muertas. La Vía Láctea se encuentra en lo que llamamos el Valle Verde, una fase de transición en la que la formación de estrellas está disminuyendo, pero aún no ha cesado. Envejecemos con gracia, no con violencia. Esta posición intermedia refleja nuestro momento cósmico. Ya no estamos en la plenitud de la juventud galáctica, pero tampoco en la senectud. Y, en el vasto catálogo de 2 billones de galaxias, ¿cuántas albergan seres capaces de hacerse esa misma pregunta? Tal vez muy pocas. Tal vez ninguna otra. Porque ser típico no significa ser común en la experiencia. Significa que las condiciones que nos permitieron existir no son milagrosas, sino replicables. Y si son replicables, entonces quizás no estemos solos. Frente a un universo tan inmenso y tan repleto de galaxias semejantes a la nuestra, ¿crees que la vida consciente sea un accidente raro, o una consecuencia casi inevitable de la física, la química y el tiempo? Si el universo fuera un océano nocturno, las galaxias serían islas luminosas, pero no esparcidas al azar. Se agrupan en filamentos gigantescos, entrelazados como los hilos de una telaraña cósmica invisible, separados por vacíos inmensos donde casi nada existe. Esta estructura, llamada telaraña cósmica, es la arquitectura más grande del universo observable. Se extiende por miles de millones de años luz y fue esculpida por la gravedad actuando sobre fluctuaciones cuánticas minúsculas que surgieron en los primeros instantes tras el Big Bang. Esas pequeñas irregularidades en la densidad de la materia primordial se amplificaron a lo largo de 13.800 millones de años, creando regiones donde la materia se acumuló, los filamentos, y otras donde fue evacuada, los vacíos. La Vía Láctea no flota aislada en este océano. Estamos adheridos a uno de esos filamentos, como una gota de agua en una telaraña cósmica. Este hilo de materia oscura y gas caliente apunta hacia el cúmulo de Virgo, un nudo denso que contiene más de 1.300 galaxias, situado a 54 millones de años luz de distancia. Es por este camino gravitacional que nuestro grupo local, la Vía Láctea, Andrómeda y decenas de satélites, está siendo lentamente arrastrado. Los vacíos entre los filamentos son regiones casi perfectamente vacías, con densidades tan bajas que, si la Tierra estuviera allí, podrías mirar en cualquier dirección y no ver una sola estrella.
Estos desiertos cósmicos ocupan el 80% del volumen del universo, mientras que toda la materia visible, estrellas, galaxias, planetas, se concentra en el 20% restante, como espuma en la superficie de un océano oscuro. La telaraña cósmica no es solo un patrón, es un sistema circulatorio del universo, por donde fluyen gas, materia oscura y galaxias enteras. Y nosotros, sin darnos cuenta, somos pasajeros en este río gravitacional, siguiendo corrientes definidas incluso antes de que se formaran los primeros átomos. Frente a una estructura tan vasta que conecta el destino de billones de galaxias, ¿crees que nuestra trayectoria cósmica esté guiada únicamente por fuerzas físicas, o hay espacio, en esta telaraña invisible, para algo que aún no comprendemos? Dentro de 4.500 millones de años, el cielo nocturno será irreconocible. La galaxia de Andrómeda, actualmente una mancha tenue en el otoño del hemisferio norte, se habrá transformado en un espectáculo apocalíptico, un disco espiral colosal que llenará la mitad del cielo, con brazos de estrellas extendiéndose como garras cósmicas. Se acerca a nosotros a 250.000 millas por hora, impulsada por la gravedad mutua en un encuentro inevitable. Esta colisión no será un choque de estrellas, el espacio entre ellas es tan vasto que la probabilidad de que dos choquen es casi nula. En cambio, será una danza gravitacional lenta y caótica que durará miles de millones de años, en la que las órbitas de cientos de miles de millones de soles serán reconfiguradas para siempre. La Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán en una única galaxia elíptica, sin brazos espirales ni disco delgado, solo una esfera difusa de estrellas antiguas, bautizada por los astrónomos como Milcomeda. Durante el proceso, ondas de choque comprimirán nubes de gas, desencadenando explosiones de formación estelar en regiones que hoy son tranquilas. El Sol, por su parte, tendrá un destino incierto. Aunque probablemente sobreviva, podría ser eyectado al halo exterior de Milcomeda, o, en un escenario más dramático, lanzado al espacio intergaláctico, condenado a vagar eternamente entre galaxias, sin hogar. En el corazón de esta fusión, los dos agujeros negros supermasivos, el nuestro, Sagitario asterisco, y el de Andrómeda, con 100 millones de masas solares, se acercarán en espiral, liberando ondas gravitacionales tan poderosas que distorsionarán el propio tejido del espacio-tiempo a escalas galácticas. Esta fusión no es destrucción, sino transformación, el fin de dos galaxias y el nacimiento de una nueva. Irónicamente, esta catástrofe cósmica ocurrirá justo cuando el Sol, ya en su fase de gigante roja, esté a punto de engullir la Tierra. Así, mientras nuestro planeta quizás ya esté muerto, el universo a su alrededor estará renaciendo. Si pudieras presenciar este encuentro entre gigantes, ¿qué te parecería más impresionante? ¿La belleza caótica de la fusión o el silencio absoluto con que miles de millones de estrellas cambian de rumbo sin tocarse jamás? Mientras la Vía Láctea orbita su propio centro y se prepara para colisionar con Andrómeda, hay un movimiento aún más grandioso en curso. Todo nuestro grupo local, más de 50 galaxias, incluidas las dos mayores, está siendo arrastrado por el cosmos a 600 km por segundo, o 1,34 millones de millas por hora, hacia algo invisible y misterioso. Ese algo es el Gran Atractor, una concentración de masa colosal situada a 150 millones de años luz de distancia, en dirección de las constelaciones de Hidra y Centauro. El problema es que está parcialmente oculto tras el plano de la Vía Láctea, en una región llamada zona de aversión, donde el polvo y las estrellas de nuestro propio disco bloquean la visión en luz visible. Solo con telescopios de rayos X e infrarrojos podemos ver más allá de esta cortina cósmica, revelando estructuras como el cúmulo de Norma y el cúmulo de Centauro, que contribuyen a esta atracción gravitacional. Pero incluso sumando toda la materia visible en esas regiones, aún falta masa, lo que sugiere que el Gran Atractor también está alimentado por concentraciones inmensas de materia oscura, invisibles pero gravitacionalmente dominantes. Y hay algo aún mayor en el horizonte, el supercúmulo de Shapley, la mayor concentración de galaxias conocida, con decenas de miles de miembros, ubicada a 650 millones de años luz. Muchos astrónomos creen que este es el verdadero destino final del flujo cósmico al que pertenecemos, el nudo más denso de la telaraña cósmica en nuestra vecindad. Así, nuestro movimiento no es aleatorio, somos parte de una corriente gravitacional universal, como hojas arrastradas por un río que nació en el Big Bang. Cada galaxia, cada cúmulo, cada filamento responde a fuerzas que operan en escalas que desafían la imaginación. Y en medio de todo esto, somos arrastrados en silencio, sin sentirlo, hacia un destino que ni siquiera la ciencia comprende plenamente. Si todo el universo está en movimiento hacia puntos invisibles de atracción, ¿será que, al final, toda la materia del cosmos está destinada a reunirse nuevamente, como un eco del propio Big Bang? Durante décadas, creímos que nuestra galaxia era una espiral clásica, un disco elegante con brazos curvos que salían de un núcleo redondeado. Pero en 2005,
El telescopio espacial Spitzer, observando en infrarrojo, reveló una verdad oculta tras la cortina de polvo interestelar: la Vía Láctea no tiene un bulbo esférico en el centro. Tiene una barra. Una estructura estelar masiva, rígida y alargada, de 27.000 años luz de longitud, compuesta por miles de millones de estrellas antiguas dispuestas como los eslabones de un engranaje cósmico. Esta barra gira como un cuerpo único, no como un disco diferencial, sino como una varilla sólida, completando una rotación cada pocos cientos de millones de años. Su descubrimiento transformó nuestra comprensión de la arquitectura galáctica. La Vía Láctea no es solo una espiral barrada, un tipo común en el universo, pero que permaneció oculto para nosotros durante siglos debido a nuestra posición interna. La barra no es meramente decorativa, es funcional. Actúa como un canal gravitacional, arrastrando gas interestelar desde las regiones externas hacia el centro galáctico. Este flujo de materia alimenta al agujero negro supermasivo Sagitario A*, desencadenando episodios esporádicos de actividad, ráfagas de rayos X, chorros de plasma, ondas de radio, que resuenan por el núcleo. Al mismo tiempo, la barra impulsa la formación de los brazos espirales, creando ondas de densidad que se propagan por el disco como ondulaciones en un lago tras arrojar una piedra. Sin la barra, nuestra galaxia sería más estática, menos dinámica, tal vez incluso incapaz de sostener la tasa de formación estelar que permitió la existencia de planetas como la Tierra. Estudios sugieren que la barra se formó hace solo unos pocos miles de millones de años, relativamente reciente en la historia cósmica, posiblemente como resultado de inestabilidades gravitacionales en el disco o de interacciones con galaxias satélites. Esto significa que, durante gran parte de la evolución de la vida en la Tierra, la Vía Láctea tenía una estructura diferente a la que vemos hoy. La barra crece con el tiempo, perdiendo momento angular hacia el halo y alargándose lentamente, como un resorte que se desenrolla en el vacío. Por tanto, no es un monumento fijo, sino un motor en evolución, moldeando el destino de toda la galaxia. Y lo más fascinante, la descubrimos no con nuestros ojos, sino con la invisibilidad, usando luz que atraviesa el polvo, algoritmos que reconstruyen patrones y comparaciones con otras galaxias que sí podemos ver por completo. Si la barra es el corazón mecánico de la Vía Láctea, regulando su metabolismo estelar, ¿habrá tenido su formación relativamente reciente algún papel en el surgimiento de la vida compleja en la Tierra, o somos simplemente testigos accidentales de un engranaje cósmico en movimiento? Nunca veremos la Vía Láctea desde fuera. Nunca tendremos esa imagen icónica, el disco espiral bañado en azul y dorado, los brazos luminosos desenrollándose desde el núcleo, el halo tenue envolviéndolo todo como un velo de materia oscura. Esa visión, tan común para Andrómeda o para la galaxia del Remolino, nos será negada eternamente. Estamos condenados a habitar el interior de una catedral cósmica cuya fachada jamás contemplaremos. Pero, paradójicamente, es precisamente esta prisión la que nos hace tan creativos, tan humanos. Al no poder dar un paso atrás, fuimos obligados a desarrollar otras formas de ver. Usamos cúmulos globulares como hitos geodésicos, estrellas variables como reglas luminosas, ondas de radio para atravesar el polvo y simulaciones computacionales para poner a prueba hipótesis. Comparamos nuestra galaxia con otras que podemos observar íntegramente, como quien estudia el rostro de un hermano gemelo para imaginar el propio. Y, contra toda probabilidad, logramos reconstruir con asombrosa precisión la forma, la dinámica y la historia de nuestro hogar cósmico. Sabemos que orbitamos un agujero negro de 4 millones de soles, que vivimos en un brazo menor entre espirales mayores, que somos arrastrados hacia Andrómeda, que nuestro halo de materia oscura ya toca el suyo. Sabemos que estamos hechos de átomos forjados en estrellas muertas, que viajamos a 560.000 millas por hora sin sentirlo, que toda la historia humana cabe en menos del 0,01% de una vuelta galáctica. Y, a pesar de todas estas limitaciones, o quizás gracias a ellas, comprendemos algo profundo: no somos espectadores del cosmos, somos parte de él. La Vía Láctea no es solo un cúmulo de estrellas distantes, es un ecosistema dinámico, respirando, girando, canibalizando, creando. Y nosotros, en nuestro pequeño planeta azul, somos una de sus expresiones más raras, materia que se volvió consciente, capaz de cuestionar, admirar y buscar significado. No necesitamos ver la galaxia desde fuera para sentir su belleza. Basta mirar el cielo nocturno y saber que cada punto de luz es un capítulo de una historia que comenzó antes del tiempo y que aún no ha terminado. Somos ciudadanos del infinito, habitantes de una estructura viva que se extiende por 100.000 años luz, y quizás mucho más. Y, aunque estemos atrapados dentro de ella, seguimos soñando, explorando, preguntando. Porque, al final, lo más importante no es ver la catedral entera, es saber que estamos dentro de ella, y que cada latido de nuestro corazón resuena con el pulso del universo. Ante esto, ¿qué sientes al pensar que nunca verás la Vía Láctea en su totalidad? ¿Frustración,
o una especie de privilegio silencioso por ser parte de algo tan grandioso que escapa incluso a nuestra capacidad de imaginar. Si este viaje por la Vía Láctea despertó tu curiosidad, tu asombro o incluso tu humildad ante el cosmos, no dejes que esta travesía termine aquí. Dale me gusta, es el combustible que nos impulsa a explorar aún más profundo. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos de esta epopeya cósmica. Y comparte este video con alguien que también mira al cielo y se pregunta, ¿dónde estamos, al fin y al cabo? Porque entender el universo no se trata solo de estrellas y galaxias, se trata de descubrir quiénes somos dentro de él. Hasta el próximo viaje entre las estrellas.